Hola a todos y bienvenidos a mi canal en esta mañana tan lluviosa. Últimamente estoy recibiendo muchos correos sobre ponencias o blogs que hablan sobre la seguridad. Y lejos de querer hablar sobre esos blogs o sobre esas noticias, me gustaría dar un repaso a un poquito de historia. Yo no soy experto en seguridad ni nada de eso, pero sí me gusta la historia y llevo tiempo queriendo hacer una entrada como esta para repasar un poco algunos conceptos que a mí siempre me han gustado o me han parecido muy interesantes. Sabéis que hay dos tipos de seguridad, que en español es la misma palabra, seguridad, pero en inglés tiene dos palabras distintas, security y safety. Vamos a hablar de la security. La criptografía es ni más ni menos que el cifrado de un texto, básicamente. Para ello utilizamos algoritmos. Por ejemplo, un algoritmo que utilizaron los griegos espartanos en el siglo IV a.C. era la escitala. La escitala no es ni más ni menos que un palo. Tú enrollas una cinta a ese palo y escribes el mensaje. Entonces cuando desenrollas la cinta, así en horizontal, cuando desenrollas la cinta hay un montón de letras que no tienen sentido. Si el jefe de la otra tribu o de la otra ciudad quiere leer el texto, tiene que utilizar un palo, enrollarlo y leer el texto. ¿Cuál sería la contraseña aquí? El grosor del palo. Si el palo tiene más grosor del que se había utilizado para cifrar el mensaje, pues no se va a leer nada. Si es más fino, tampoco se va a leer nada. Tiene que ser exactamente igual. Es un poco arcaico, bueno, muy arcaico, pero es que es el que se utilizaba hace 2 milenios y medio. Luego tenemos el cifrado de César. César enviaba un mensaje, voy a decir un email casi, se me escapa, a sus generales o capitanes o quien sea, se lo enviaba cifrado. Lo que hacía era coger el alfabeto, su alfabeto, y transponer en posiciones la letra que quería poner. Por ejemplo, 3 posiciones. Si quería poner la A, B, C, D. En lugar de poner una A, ponía una D. Y así con todas las letras. ¿Qué pasa? Que sabiendo la clave, que es el número de posiciones que quiere desplazar la letra, y el alfabeto, pues ya tenías el mensaje. Pero el boom de la seguridad o del cifrado de la criptografía ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron los grandes matemáticos, que seguramente conoceréis, por ejemplo, el padre de la informática, que es Alan Turing. Me gustaría hacer un vídeo de Alan Turing porque es bastante interesante. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes utilizaban la máquina Enigma. La máquina Enigma era solamente una máquina de escribir con las letras cambiadas. ¿Qué pasa? Que si yo tecleaba la A, pues aparecía en el texto la H. Si ahí tecleaba la D, pues aparecía la I. Descifrar este tipo de textos ahora es muy sencillo, porque con los ordenadores, utilizando un algoritmo estadístico, se puede descifrar. Por ejemplo, si cifro un texto en español, sé que las letras más utilizadas son la D, la E y la S. Bueno, pues estadísticamente las letras que más aparezcan en ese texto van a ser la D, la E y la S. Y así, utilizando estadísticas, sucesivamente puedo descifrar el texto. Para terminar, utilizando un poco la ruleta de la fortuna, pues al final descifras el texto por completo. Los cifrados en los que se basa ahora la seguridad, son el triple DES o DES, que es propiedad de IBM, y el RSA, que es un algoritmo de clave pública. Este algoritmo mola un montón porque no solamente vale para cifrar, sino también para firmar. La clave pública es un par de números, E y N, y la clave privada es otro par de números, D y N, la misma N. Para cifrar un mensaje tenemos que numerizar los símbolos que queramos cifrar, por ejemplo las letras. Entonces se utiliza esta fórmula. El mensaje cifrado es igual a el mensaje que queremos cifrar elevado a E módulo N. Vamos a poner un ejemplo. La E va a ser el 3, la N va a ser el 33 y la D va a ser el 7. Luego digo cómo digar estos números porque no es trivial. Si yo quiero cifrar el número 5 o la letra 5, pues 5 elevado a 3, 125. Módulo N, módulo 33, 26. Es decir, hemos pasado del 5 al 26. Si yo quiero descifrarlo, voy a utilizar la clave privada D y N. Entonces, el texto en claro es el texto cifrado elevado a 7, la D, es decir, 26 elevado a 7, módulo 33. 26 elevado a 7 son 8.000 y pico millones. Módulo 33 sale 5. Y así es como se cifra y se descifra.
¿Cómo llegamos a E y D? Y la N también. Es un poquitín complejo, pero no demasiado. Cogemos dos números primos muy grandes, P y Q. Muy grandes quiere decir de 200 cifras. Solo que para este ejemplo quiero poner dos muy sencillitos, el 3 y el 11, por ejemplo. Y la N es el 3 por 11, 33. Ya tenemos la N. Para calcular la E tenemos que coger un número coprimo con P-1 y Q-1. Ahí ya se empieza a complicar un poco el tema. Un número coprimo quiere decir que no tiene ningún factor primo común. El E que calculamos es el 3. Y la D va a ser el inverso de E módulo P-1 por Q-1. E multiplicado por D va a ser igual a 1 más K, que es un número entero, multiplicado por P-1 y por Q-1. Esto es un ejemplo, con números muy pequeñitos, pero en realidad se han utilizado números muy grandes. Ya os digo que los números primos P y Q son números de 200 cifras, como mínimo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.